El Poder Judicial en la Constitución, cuando hablé con Manuel Marchena para invitarle y aceptó encantado participar, me dio un título de su conferencia que me sonó un poco extraña cuando me hablaba concretamente de justicia robótica, su incidencia en los principios constitucionales en la función jurisdiccional. Pero yo creo que va a encajar perfectamente en el sentido y el contenido del curso, como ha expuesto María Jesús, porque además, en esta situación en la que ha puesto también muy brillantemente la presidenta de la asociación en su presentación, el Poder Judicial, que siempre está en tela de juicio, que siempre hay un interés de socavarlo, pues quién mejor que Manuel Marchena, que como presidente de la Sala Segunda ha tenido que tener y presidir determinados juicios, por desgracia, tan mediáticos y que ojalá no hubiesen tenido que producirse, no por el juicio en sí mismo, sino por las razones por las cuales se celebraron, pues estoy convencido de que, dada su capacidad de exposición y de trasladar sus opiniones y sus conocimientos a todos los que estamos aquí, va a conectar perfectamente con este contenido. También voy a hacer solamente una referencia mínima a su currículum, porque todos ustedes ya conocen a Manuel Marchena, por desgracia a veces para él, y ser tan famoso sin muchas veces querer serlo, pero que sepan que fue fiscal del Tribunal Supremo, ha sido fiscal de la Fiscalía Técnica de la Fiscalía General, creo, también magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y actualmente es el presidente de la Sala Segunda. También ha publicado más de 100 artículos, ha participado en revistas y numerosos coloquios y también, cuando me mandó su currículum, también él expuso que le habían dado el premio Puñetas que da la Asociación de Periodistas Jurídicos y que yo creo que es algo que sí que se valora, porque que los periodistas nos valoren a los jueces, que muchas veces nos critican, pero que también a veces ponen en valor nuestras resoluciones, pues yo creo que es algo que los jueces y particularmente los que estáis tan expuestos tenéis a gala, por lo menos que se os reconozca. Y nada más, simplemente le doy la palabra a Manuel. Muchas gracias. Sí, espera, hay que hacerlo. Ahí, ya. Bueno, muy buenos días a todos. No tengo sino palabras de gratitud. Gracias a Juan Ángel, gracias a la APM, gracias a María Jesús y gracias a todos y cada uno de los que están hoy aquí, que tiene mucho mérito estar aquí, sobre todo cuando el Escorial ofrece otro tipo de cometidos alternativos a estas horas que pueden resultar mucho más atractivos que el que ahora les va a ocupar. Evidentemente, cuando se habla de nuevas tecnologías, cuando se habla, en fin, de inteligencia artificial, ustedes no duden en ejercer eso que se llaman derechos de nueva generación. Y entre los derechos de nueva generación se incluye, como no podía ser de otro modo, el derecho a la desconexión. Lo controla, lo proclama el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley de Transposición Española, la de 2018. Y no tengan duda, ustedes en el momento en el que se aburran, desconecten, piensen en sus cosas y piensen que están ejerciendo el legítimo derecho que el cuadro jurídico de vanguardia les otorga. Así que no lo duden. Yo quisiera empezar, aparte de mi gratitud incondicional y que además se repite año tras año, con hacer una mención especial a Ángel, que se ha puesto allí en la esquina, mi querido Ángel, el que fuera presidente de la Sala de lo Penal, perdón, de la Sala de lo Militar, es un jurista serio y por eso no presidió la Sala de lo Penal, se fue a la Sala de lo Militar, donde todo va a tempo lento, de una manera mucho más llevadera. Pero lo que quiero decir es que no he tenido tiempo, pero cuando estaba aquí el representante de la Complutense, he estado tentado de hacer con Ángel Calderón lo que ha hecho la NBA con los grandes baloncestistas, y es colgar su camiseta, de tal manera que ese número no puede volver a usarse, y todos estos cursos que para mí siempre han implicado el comienzo del verano, pues todos estos cursos deberían saber que la sombra de Ángel Calderón se proyecta precisamente sobre su celebración. Así que muchísimas gracias, Ángel. Dicho esto, yo me siento obligado a hacer un pequeño matiz. Y dice, bueno, si esto es un curso sobre el Poder Judicial, ¿qué tiene que ver la justicia robótica sobre el Poder Judicial, sobre lo que constituye el ejercicio de la función jurisdiccional? Bueno, pues esto no lo interpreten como una justificación metodológica, o sea, como el deseo de encadenarme a una materia que más o menos pueda resultar atractiva. No. Antes, María Jesús, con su brillante verbo y con su apasionada intervención, apasionada al mismo tiempo que equilibrada intervención, ha dicho algo de la inteligencia artificial que hay que determinar cómo afecta o cómo va a servir, cómo va a valer como instrumento para la función jurisdiccional.
Tiene razón María Jesús. Este es uno de los aspectos o de las facetas del futuro de la inteligencia artificial. Pero el problema no es ese. El problema que yo quiero transmitir es, y me dirán ustedes si tiene o no tiene relación o incidencia con el Poder Judicial, tenemos que dar respuesta al problema, insisto, que quiero transmitir, que es ni más ni menos, oiga, ¿un robot puede sustituir a un juez? Tenemos un escenario más o menos próximo. Cuando hablamos de más o menos próximo, estamos hablando de una decena de años, en que no se trata de que la inteligencia artificial sea un instrumento al servicio de los jueces. Se trata de que los jueces sean reemplazados por robots. Claro, ustedes dirán, bueno, pero este hombre, ¿qué escenario está dibujando? Bueno, pues vamos a ir viendo a lo largo de mi exposición, vamos a ir viendo cómo esto, por lo que apuntan otros países, no está especialmente lejos. No es un escenario que de alguna manera podamos pensar que solo rinde culto a la imaginación del conferenciante. No es así, no es así. El problema, insisto, no es de complementar el trabajo del juez, es de sustituirlo. Y que sepan, reitero, que ya empieza a haber escenarios en los que todo apunta a que este fenómeno está en marcha. Y no solamente está en marcha, sino que es que, además, hay un entusiasmo sobrevenido por todas aquellas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Miren, algo está pasando en el mundo cuando una empresa que ofrece un servicio gratuito, que es Twitter. Todos los que estáis en Twitter sabéis que no hay que pagar absolutamente nada. En unas negociaciones que se han frustrado en la semana anterior, estaba valorado en 40.000 millones de dólares. Dice, algo falla, algo falla. ¿Cómo es posible que una empresa que no se alimenta de lo que yo le pago por utilizar sus servicios valga 40.000 millones de dólares? Esto ya empieza a hacer reflexionar a muchos gurús del pensamiento de vanguardia que están diciendo, oiga, cuidado con esto. Hay uno de ellos, Noah Harari. Noah Harari ha escrito un libro que yo les recomiendo vivamente porque dibuja un escenario absolutamente distópico, revolucionario, pero un escenario que conforme vamos leyendo, dice, esto puede pasar. Noah Harari dice, miren, el problema que están planteando los metadatos, los algoritmos, la inteligencia artificial, es que se están creando dictaduras digitales que están poniendo en manos de unas élites absolutamente minoritarias, todo el poder, pero no para explotar al ciudadano. Es un poder que va a convertir al ciudadano en irrelevante, porque todo lo que es el proyecto existencial del ciudadano, los poderes públicos y las propias empresas, muchas de ellas movidas por el elemental y legítimo ánimo de lucro, ya lo conocen. Entonces, esa afirmación no deja de ser llamativa, pero no es el único, no es el único. Richard Susskind, que ha hecho un canto a todo lo que es el tema relacionado con la inteligencia artificial, con la justicia robótica, dice, mire, o vamos a la justicia online o el sistema no se sostiene. Este escritor ha hecho un análisis vanguardista y ha llegado a la conclusión de que hay determinados países, como Brasil, que tienen 100 millones de causas pendientes, 100 millones de causas judiciales pendientes. Y son 100 millones de causas que nunca van a salir, que con el sistema convencional de trabajo jamás van a permitir un desenlace jurisdiccional. Entonces, ahí este autor, Susskind, postula o una renovación basada en la justicia online, en la que se va a sacrificar muchos elementos, sin duda, muchas de las garantías que en un momento determinado puede proporcionar el contacto personal con el juez, pero es que la alternativa es que esos asuntos no salgan, que el Estado no dé una respuesta jurisdiccional. Esta es la situación en la que nos encontramos. Entonces, hoy en día empieza ya a hablarse de una justicia robótica que va a traer consigo un tsunami digital. Y ese tsunami digital
ojo, nos va a obligar a reconocer ni más ni menos que la personalidad electrónica al robot, porque el robot va a ser fuente generadora de responsabilidad civil. Y esto va a obligar a una ruptura con las categorías históricas del derecho civil y, en algún caso, como veremos, del derecho penal. Este es el escenario. Se está hablando incluso de un derecho robótico. Nosotros, como juristas, estamos en algún momento estremecidos por la innovación que representó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y lo que ahora se está cuestionando es la responsabilidad jurídica del robot. Pero el robot puede, en un momento determinado, tomar una decisión que, de alguna manera, genere una fuente obligacional. Pues sí, y probablemente alguno de ustedes ya lo ha experimentado. Hay momentos en los que el robot llega a tener una capacidad autónoma de decisión que puede ser generadora de esa obligación de indemnizar. Miren, un ejemplo. Ustedes saben que hay coches que tienen unos mecanismos de seguridad basada en la inteligencia artificial y que buscan, en primer lugar, proteger al conductor, en primer lugar, y, en segundo lugar, evitar la causación de daños. Imaginen un escenario en el que uno de estos coches, que por cierto están en el mercado, de repente, en un paso de peatones en el que ha caído un árbol como consecuencia de la nieve, detecta un gran obstáculo que lo interpreta como un gravísimo peligro para el conductor y da un volantazo automatizado que le lleva a atropellar a una niña que está cruzando ese semáforo. La primera pregunta es, ¿quién ha programado esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Que el árbol ha quedado preservado de un impacto? ¿El conductor ha quedado salvaguardado de un impacto? ¿Y el precio ha sido la muerte de una niña, de un niño, de un menor o de un anciano? ¿Quién ha programado esto? Este es uno de los problemas que se están planteando. Pero fíjense, cuando hablamos de esa justicia robótica que, insisto, habrá un momento, y estoy seguro que con la inercia que llevan estos cursos, habrá un momento en el que los robots, como miembros del Poder Judicial, habrá que discutir si hemos o no hemos llegado al tiempo en el que esto puede ser el motivo de un curso. Fíjense que los pasos que se están dando son pasos que llaman poderosamente la atención. Y repito, vamos a hablar, de un lado, de lo que antes ha apuntado María Jesús, cómo puede servir la inteligencia artificial y, en términos generales, la justicia robótica, cómo pueden servir a la labor del juez, y luego vamos a tratar de dar respuesta al interrogante, ¿puede sustituir el robot al juez? Fijaos qué fácil sería la renovación del Poder Judicial, que lo que estaríamos discutiendo, bien, podríamos dar incluso un paso adelante antropomorfizando a los robots. Les poníamos una pequeña toga, para que no hubiera ninguna duda que en el fondo están conectados a la fuente de legitimidad del ejercicio de la función jurisdiccional. Pero fijaos, ya de entrada, en la fase de investigación de los delitos, y yo voy a hacer un guiño a la jurisdicción penal, en la fase de investigación de los delitos, el uso de esa justicia robótica, de esa justicia basada, inspirada en la inteligencia artificial, empieza incluso mucho antes. Mucho antes. Miren, la policía, un matemático, un inspector de policía matemático de formación, ha elaborado un sistema que se llama Jurispol. Es un sistema que permite detectar con un índice de acierto del 91% qué denuncias de robos con violencia son falsas. Antes de empezar a hablar, alguien se podrá preguntar, bueno, ¿y qué interés tiene esto? Ya saben ustedes, bueno, ustedes no lo saben porque son gente muy seria y estoy seguro que acomodan su actitud frente a la vida a los dictados de las compañías de seguro, de los contratos que suscriben, etcétera, etcétera, pero ya saben ustedes que si a ustedes le sustraen el móvil por descuido o simplemente pierden el móvil, la compañía de seguro no se lo abona. Pero si a ustedes les roban con violencia o intimidación el móvil, la compañía de seguros sí se lo abona. Entonces, el número
de denuncias falsas relacionadas con robos violentos o intimidatorios de móvil se había disparado. Bueno, pues ya hay una aplicación en la que simplemente el estudio de las palabras que se repiten y los escenarios que se repiten en la transmisión y en el relato de la denuncia le permiten al robot también podríamos antropomorfizarlo y ponerle una viserita, vestido de policía, para cerrar y clausurar las puertas a una investigación falsa. 91% de acierto. Pero fíjense que hoy en día, ahora mismo, la investigación jurisdiccional, a raíz de la Ley 13/2015, Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es una investigación que se está valiendo de la inteligencia artificial. Piensen ustedes en toda la revolución que representa la utilización por la policía de instrumentos de geolocalización que permiten almacenar y luego un tratamiento de los datos de ubicación, pues toda la información sobre dónde estamos en cada momento situados. Es el artículo 588 quinquies. Miren, hay una regla mnemotécnica estupenda. 588 quinquies, para investigar los datos de geolocalización del sospechoso. Pero es que luego la policía, con autorización judicial, puede someter a un control remoto todo lo que es la información que tú incorporas en el teléfono móvil o que tú incorporas en un ordenador. Y no estamos hablando de Pegasus, eso es otra cosa. Estamos hablando de la capacidad jurisdiccional para esclavizar mediante un software nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador. Esto viene en el artículo 588 sexies, O sea, esto nos permite perfectamente salir de este curso, fíjense ustedes, incluso pudiéndose pavonearse de, mire, yo me sé un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que es el 588 quinquies, que permite la geolocalización de los delincuentes. Bueno, quiero deciros que esto está en el día a día de la investigación penal. Pero es que hay que dar un paso al frente, porque también teníamos que plantearnos, oiga, ¿esto vale para los abogados? Pues ya lo creo que vale para los abogados. La función instrumental, hoy en día los abogados tienen, porque se lo ofrece, la ley les ofrece una aplicación que es Jurismetría, en la que ustedes ponen José Antonio Montero. ¿Cómo es este juez? ¿Voy a ganar el juicio? ¿No voy a ganar el juicio? Y hacen un análisis de las ocasiones en las que José Antonio Montero estima el recurso frente a la Administración, las ocasiones en que impone las costas, las ocasiones en las que atiende a la abogacía del Estado, y nos permite precipitar una imagen del juez que le da una predictibilidad al trabajo. Es siempre incierto del abogado que tiene que decidir si promueve o no promueve una demanda. Pero es que fíjense, en Estados Unidos hay una aplicación que se llama Lexis, que permite, ni más ni menos, en materia de propiedad industrial e intelectual, en derecho de marcas sobre todo, les permite, con un índice prácticamente del 100%, hacer un pronóstico sobre el éxito, la viabilidad de una demanda en materia de patentes. Y esto es especialmente importante. ¿Por qué? Porque son procedimientos carísimos por las periciales que es necesario incorporar. Todo esto está determinando que la abogacía se valga también de la inteligencia artificial, de los algoritmos, para conseguir precisamente un instrumento que, de alguna manera, haga más predecible su trabajo. Pero, claro, no todo el mundo aplaude de forma entusiasta estas innovaciones. Porque se dice, oiga, es que el contacto personal del abogado con el cliente, el contacto personal del abogado ligado a lo que constituye el objeto del proceso es fundamental. ¿Cómo vamos a prescindir en una justicia, en un escenario de justicia online, esa de la que hablaba Richard Susskind, cómo vamos a hablar de una justicia online que no contacte con el abogado? Bueno, pues el escenario va precisamente en esos derroteros. Miren, tienen ustedes que pensar que la Fiscalía de Shanghái ha elaborado
un dispositivo que permite formular acusaciones con un índice de acierto del 97%. Cualquiera que sea fiscal, si está en esta sala, dirá, joder, pues yo acertaba mucho menos. Porque si el índice de acierto es la correlación entre la petición del fiscal y el desenlace jurisdiccional, la respuesta del juez, pues oiga, un 97%. Y esto no es que esté preparado para, no, es que está ya funcionando en la Fiscalía de Shanghái. ¿Cómo lo han puesto en marcha? Los informáticos han estudiado los últimos 5 años, bueno, los últimos, de 2015 a 2020, relacionados precisamente con los escritos de acusación que se presenta por la Fiscalía de Shanghái, que es la más grande, la de mayor número de asuntos. Y a partir de esa información, de esos algoritmos, se permite, con una simple introducción neutra de los datos, se permite sacar ya perfectamente formalizado el escrito de acusación. En fin, yo les aseguro que si yo fuera fiscal estaría deseando que esto se vendiera en Amazon, porque yo me compraba el dispositivo, imaginen, el problema es que te quiten el sueldo, pero imaginen por un momento el 97% de acierto en tus escritos de acusación. Pero bueno, el problema fundamental es, miren, no solamente se refiere a escritos de delitos en los que la acusación consista en una conducción ilegal, en la que simplemente hay que constatar si se tiene o no se tiene carnet, en una conducción en estado de embriaguez, no. Se está aplicando a lesiones dolosas, se está aplicando a estafas, se está aplicando a delitos de falsificación de tarjetas de crédito, se está aplicando en general a delitos de fraude. Esto se ha concebido como un instrumento para que los fiscales de Shanghái centren toda su atención, su tiempo y sus esfuerzos en lo que podrían ser los asuntos más importantes. Pero ya hay un debate. El debate es quién controla al controlador, quién controla al que programa. ¿Por qué en un momento determinado la acusación del fiscal, en lugar de 6 meses de prisión, pide 6 años de prisión? Y no solamente es esto, sino que es especialmente preocupante, todavía no está en marcha, un sistema predictivo que permite, no se lo pierdan, con información acerca de la geolocalización del sospechoso, las personas que le acompañan, sus respectivos historiales delictivos y el lugar en el que o por el que están transitando, permiten ni más ni menos que anticiparse a la comisión del delito. Si estos 3 ciudadanos con un historial de antecedentes penales que la máquina conoce, si están ya en esta zona que se caracteriza precisamente por ser el escenario habitual de los robos de relojes de alta gama, si esto converge es porque se va a cometer un delito y ya podemos actuar. Esto es una monstruosidad. Esto es dar un retroceso a tiempos anteriores al Marqués de Beccaria, porque todos estaremos de acuerdo en que el pensamiento no delinque y que mientras no se inicie una ejecución, salvo aquellos actos preparatorios que ya pueden implicar un peligro para el bien jurídico, el derecho penal no tiene nada que decir, no puede intervenir. Bueno, pero no solamente es en el ámbito de la justicia penal desde la perspectiva del órgano llamado a promover la acusación, no. Miren, en Inglaterra, sí, ahí en Inglaterra, ahí al lado, ya hay un modelo de justicia robótica que permite, en aquellas reclamaciones que son inferiores a 10.000 libras esterlinas, una solución, un desenlace que se produce prácticamente en días y que consiste en aportar el demandante el documento del que deriva la deuda para que la máquina examine su autenticidad y su idoneidad potencial para generar una obligación jurídicamente exigible. Se emplaza al demandado mediante cualquiera de los mecanismos de correo electrónico, etcétera, etcétera, y a continuación el demandado incorpora lo que serían sus recibos acreditativos de la extinción de la deuda y la máquina se pronuncia sobre la autenticidad de los recibos y el efecto solutorio que puede tener respecto de la obligación principal. Y en unos minutos se dicta sentencia. ¿Tiene un problema? ¿Que no hay apelación?
no hay un robot más listo que otro. No puedes poner a 3 robots que de forma convergente analicen lo que ha dictado el primer robot. Pero este sistema, que está en paralelo a lo que puede consistir la justicia convencional, ya está funcionando. Pero no solo funciona en Inglaterra, funciona también en Estonia. Estonia, que es un país pequeño, está conociendo un fenómeno de modernización que está siendo absolutamente ejemplar. Y tienen el mismo sistema, pero en realidad no son 10.000 libras esterlinas, sino son 7.000 euros. Las reclamaciones inferiores a 7.000 euros se pueden solucionar en cuestión de días. Eso sí, renuncias a la garantía de la doble instancia, renuncias quizá a una garantía alegatoria que en un momento determinado te puede interesar, pero si ganas el juicio ya tienes que saber que este juicio lo has ganado en 48 o 72 horas. Bien, no solamente es Inglaterra, China, el Tribunal Supremo chino, para los sistemas relacionados con la impugnación casacional, está arbitrando todo lo que llama una plataforma digital, pero al servicio del teléfono móvil. Mediante el teléfono móvil se pueden formular alegaciones, incluso verbales, mensajes de voz. El letrado puede dejar su mensaje exculpatorio o su mensaje confirmatorio de la resolución cuestionada. Y no solo es eso, sino que es que hasta mediante el teléfono puedes pagar las costas haciendo un bizum, ¿eh? Entonces, esta es la idea hacia la que se dirigen otros países. Pero, fijaos, en un momento determinado, no solamente es una justicia robótica que en determinados asuntos ligados a una reclamación de cantidad ya está, es decir, ya está en el mercado, ya está en el escenario. Por cierto, desde la perspectiva de la delimitación constitucional, ¿esos robots qué son? ¿Qué son? ¿Cómo se integran en el Poder Judicial? Si puede, de alguna manera, considerarse que robots que asumen función decisoria son o no son jueces. Pero el problema fundamental es que incluso a través de mecanismos de plataformas online, en algunos países, y en Holanda, por ejemplo, también en California, como Estado de la Unión, están utilizando algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es, digamos, sistemas de mediación, pero de mediación online, en los conflictos matrimoniales. Yo, la verdad que esto me resulta especialmente difícil de asimilar, ¿no? Ya no es el robot, no es el robot el que te dice, señor, señora, su problema está en... No es el robot. Pero son sistemas de mediación a través de una plataforma que no pone en presencia a los contendientes, sino que mediante una asistencia telemática y una labor mediadora a distancia, dice que está produciendo un éxito extraordinario. Pero repito que el problema fundamental radica en plantearnos si eso que ya hemos hablado de justicia robótica, no inteligencia artificial al servicio de los jueces o de los abogados o de los fiscales, sino eso que ya hablamos de justicia robótica, si eso es o no asimilable. Bueno, piensen que hay ya informes del Consejo de Europa, uno de ellos es el informe del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, es un informe que es el informe número 14 del año 2011, es relativamente reciente, aunque fíjense, tiene ya algunos años de atraso, pero llega a decir cosas que son especialmente interesantes. Y esto es un informe de jueces europeos. La primera idea, llamada de atención sobre la desmaterialización del proceso penal. Ojo, no todo es digitalizable, por utilizar el término. Segundo, la justicia debe seguir teniendo un rostro humano. Lo dice el informe del Consejo Europeo de Jueces. Y no solamente es eso, hace una llamada de atención hacia la necesidad de que, de producirse la sustitución, no se genere de una manera absolutamente radical. Tiene que seguir vigente una plataforma convencional, lo que hoy existe
en la Administración de Justicia que atienda a todos aquellos ciudadanos que por una u otra razón no se han incorporado a los requerimientos de las nuevas tecnologías. Oiga, ¿qué sucede con toda esa generación que necesita la ayuda del hijo para encender la televisión o para bajar la persiana en los casos de inmuebles sometidos a la domótica? Hay ocasiones en que generacionalmente se presentan dificultades hasta para hacerse un café, porque no se sabe cómo funciona la máquina. Y eso de encender antes la tele, que era muy sencillo, ahora el problema que plantea es que yo no quiero encender la tele, quiero ver una serie. Y esto, como es la serie, viene a través de un HDMI distinto, entonces hay que primero colocarlo y luego ponerme a ver la serie. Y tengo que darle a buscar, y hay mucha gente que ha renunciado a esa incorporación a lo que constituyen los modelos de vanguardia. Entonces, esa llamada de atención del Consejo Europeo de Jueces, a mí me parece que es muy atendible. No vayamos demasiado rápido, no vayamos demasiado rápido. Advierten también de los problemas sindicales. Hay muchos funcionarios que conocen la metodología, que conocen la rutina de su trabajo y a los que una justicia doblegada ante la inteligencia artificial exigiría unos cambios inerciales que, claro, determinarían problemas absolutamente elementales en la llevanza de los juzgados. Luego también se suscita el problema de, una vez que la inteligencia artificial se expansione, el problema de la cooperación judicial internacional. Oiga, busquemos las mismas plataformas, porque si no, todo lo que estamos construyendo va a resultar absolutamente inviable. Aquí ya saben que tenemos un problema con las plataformas informáticas, porque cada comunidad autónoma, bueno, cada no, pero hay comunidades autónomas que identifican el sistema informático como un signo o como un síntoma de identidad. Hay una identidad informática y no se quiere converger en un sistema operativo único, etcétera, etcétera. Pues imaginen una justicia rendida a los parabienes de la justicia artificial, de la justicia basada en la inteligencia artificial y que, sin embargo, no pueda conectarse entre sí. Por ello, incluso con cierto optimismo, se habla de todo un proceso encaminado, da gusto ver el entusiasmo de otras aulas, todo un proceso encaminado a establecer plataformas únicas. Pero, al margen de estas ideas, de estas recomendaciones, el proceso normativo es imparable. La Ley de Presupuestos Generales del Estado, la última, la de 2021, incluye una disposición adicional por la que se crea la Agencia Supervisora de la Inteligencia Artificial. Y en 3 párrafos se habla de los riesgos que representa ese tratamiento automatizado de datos, esa sumisión al algoritmo, etcétera, etcétera, y se prevé la creación, todavía no se ha puesto en marcha, de una Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial. La Unión Europea ya tiene hecho su proyecto de reglamento, es un proyecto de reglamento de 21 de abril de 2021, que lo que trata de hacer es realidad las previsiones del Libro Blanco que también elaboró la Unión Europea de 2020, y hay resoluciones de Naciones Unidas, la más destacada es la de 16 de diciembre de 2020 también, que son resoluciones que de alguna manera están preparando el camino entre el entusiasmo por la implantación de la inteligencia artificial y las llamadas de atención. Yo voy a terminar simplemente con una idea muy clara. Quiero dar respuesta a la pregunta que nos planteábamos en un principio, para conectar además y justificar metodológicamente, sistemáticamente mi intervención. ¿Puede un robot sustituir al juez? Bueno, pues desde el punto de vista de lo que es la ingeniería informática, si aquí hubiera cualquier ingeniero informático, que estoy seguro que no, porque irá a cursos, en fin, de otra naturaleza, diría, por supuesto que sí. Mire, la inteligencia artificial es simplemente el modo en el que determinadas aplicaciones tratan la información para ofrecer respuestas que denotan inteligencia, que son respuestas que serían asumidas por un humano. Entonces, el problema es, ¿se puede programar un ordenador para que sustituya al juez? Bueno, pues yo creo que técnicamente se puede hacer. Miren, ustedes, bueno, aquí hay gente muy joven y que ni habrá oído
hablar del famoso Deep Blue, de la máquina que fue capaz de derrotar al campeón del mundo de ajedrez, Kasparov, que era el hombre que, en fin, se decía, mire, es que no puede haber nadie que le gane a Kasparov. Le ganó una máquina diseñada por IBM. Mientras que la máquina podía hacer entonces 100 millones de movimientos imaginados, el bueno de Kasparov, que era una inteligencia absolutamente inabarcable, creo que estaba en 100, 120, 150. Pero fijaos hasta dónde avanzamos. Después de Deep Blue, IBM ha seguido elaborando una máquina que sea capaz de ganarle a un hombre, a una persona. Bueno, pues la nueva máquina ha jugado ya 100 veces con Deep Blue y le ha ganado las 100. Le ha ganado las 100. O sea, es que aquella que ganó a Kasparov ya está afectada de obsolescencia. Y miren, hay sistemas informáticos que en principio nos producen escalofríos. Mire, yo les invito, además es gratis, con lo cual dense por invitados todos, les invito a que acudan a una aplicación que se llama Jurassic. Es una aplicación que está hecha por una empresa israelita. Entonces, esta empresa ha diseñado, a partir de lo que era el pensamiento jurídico de una magistrada del Tribunal Supremo, se llamaba Ruth Ginsburg, que estuvo 27 años en el Tribunal Supremo, ha programado un sistema en virtud del cual, partiendo de todas sus sentencias, de todas sus conferencias y de todas sus publicaciones, ustedes le pueden plantear una duda jurídica. Y la máquina le responde como habría sentenciado la magistrada. Es algo llamativo. Yo lo he probado, es cierto que la pregunta que yo hice era muy difícil. No, me contestó bien. En la línea de principios y tal, pero me contestó bien. Tiene una limitación de que usted no puede enrollarse mucho porque hay una limitación, insisto, cuantitativa y tal, pero esto es un ejemplo. Bueno, pues yo creo que no basta afirmar que es posible técnicamente hacer jueces robots, sino que hay que plantearse si eso hace a una justicia, hace a una sociedad más justa. Y mi respuesta es absolutamente negativa. Miren, los grandes defensores del sistema de la justicia robótica están diciendo, ¿te imaginas lo que ganaríamos en seguridad jurídica? ¿Te imaginas lo que ganaríamos en predictibilidad, en predicción? Sabríamos perfectamente que esa máquina no responde a sesgos cognitivos que tienen los humanos. Digo, ¿cómo que sesgos cognitivos? Miren, hay un estudio hecho también por una empresa israelí que estudió las resoluciones en medidas cautelares de prisión o libertad de los jueces, entre comillas, de los jueces de instrucción de Israel y dio lugar a lo que se llamaba una jurisprudencia gastronómica. Y dirán, bueno, ¿por qué? Bueno, pues todas las decisiones que se adoptaban mientras el magistrado tenía hambre, es decir, de 12 a 2 del mediodía, eran radicalmente más duras que las que se adoptaban después de comer y después de haberse tomado un cafetito. Entonces, esos son los sesgos cognitivos que los grandes defensores del sistema dicen, no, pero fíjate lo que ganaríamos en seguridad jurídica. Y yo creo que no ganaríamos en seguridad jurídica, porque la respuesta de un robot es una respuesta estadística, es una respuesta que con la información de la que ha sido nutrido simplemente ofrece un desenlace, pero ese desenlace es un desenlace que puede ser exacto, pero no es un desenlace que tiene que ser necesariamente justo. No tiene por qué ser necesariamente justo. Miren, cualquiera que haya ejercido función jurisdiccional sabe que muchas veces, no lo cuenten, pero que muchas veces los jueces invertimos el silogismo. Ejercer función jurisdiccional no es hacer una subsunción casi lógico-matemática de que una premisa mayor le aplico o me abarco una premisa menor, que es el hecho concreto, y voy a un desenlace. Hay veces que empiezas por el desenlace. Has llegado a la conclusión de que este señor es inocente y tratas de justificarlo. Ustedes no lo cuenten, pero no estamos encadenados al silogismo y el silogismo encadena al algoritmo.
El algoritmo no puede sino ofrecer respuestas a partir de una información estadística. ¿Cuántas veces en el propio Tribunal Supremo, y José Antonio lo sabe, nos damos cuenta de que una jurisprudencia que hemos proclamado de forma reiterada en un determinado asunto exige un matiz que provoca que si esa solución histórica se proyectara sobre el caso concreto que estábamos viendo, el caso concreto, llegaríamos a un desenlace injusto y tenemos que introducir unos matices en la jurisprudencia que yo tengo muchas y fundadas dudas de que esos matices puedan ser de algún modo captados por la información, captados por la programación algorítmica. Yo creo que una solución judicial basada exclusivamente en el precedente será siempre una solución que tiende a fosilizar la administración de justicia. No se trata de que tengamos una máquina que defiende nuestra jurisprudencia. Nuestra jurisprudencia tiene que ser cambiante. Nuestra jurisprudencia tiene que adaptarse a cada caso concreto. Y a mí me da la impresión de que esto va a ser muy difícil. Fíjense, ya termino. Fíjense que los defensores a ultranza de los sistemas de justicia robótica dicen, pero si es que los jueces lo harán infinitamente mejor, los jueces robóticos lo harán infinitamente mejor que los jueces profesionales, los jueces, en fin, las personas, la justicia humana. ¿Y por qué? ¿Cómo vas a sustituir la inmediación, la proximidad del juez a la fuente de prueba? Ese juez que va a poder valorar la mirada del testigo, la firmeza con la que ofrece su versión, y los entusiastas defensores de esa justicia robótica dirán, pues ¿cómo lo va a valorar? Infinitamente mejor una máquina. Si ustedes llevan un reloj, algunos de ustedes, que le marca sus pulsaciones, que le marca los metros que han corrido hoy, que le marcan cómo han dormido, dice, hoy en día sería perfectamente posible, mediante la monitorización del testigo, saber si está mintiendo por su pulso acelerado, si la tensión se le ha elevado, si está sudando, si no está sudando, si está utilizando palabras que, debidamente tratadas, precipitan unas dudas sobre su versión. Bueno, pues pese a todo, yo creo que una justicia robótica desconectada de la función jurisdiccional entendida como aquella que se ejerce por un juez humano, en mi opinión, nos situaría en unos escenarios distópicos absolutamente difíciles de controlar. Y todo lo que es la justicia predictiva me parece muy bien en lo que representa de ayuda al abogado, de ayuda al fiscal, de ayuda al propio juez, pero entender que lo predictivo puede convertirse en determinativo me parece que encierra un riesgo que no significa, porque yo soy consciente de que te pones en contra de la corriente que está inspirando este movimiento. Yo tengo la sensación de que cualquiera que me oiga dirá, este es un carca, ¿cómo alguien puede decir que está en contra de la justicia que esté administrada por máquinas que no fallan, máquinas predecibles? Si el problema de los jueces es que cada vez dicen una cosa distinta, si es que no respetan su propia jurisprudencia. Yo creo que puede haber, con el paso del tiempo, un entusiasmo dirigido precisamente a las excelencias de la máquina frente al razonamiento judicial. Creo que no es así y creo que la inteligencia artificial, la justicia robótica puede ser un instrumento valiosísimo, incluso, fíjense, en determinados delitos, ¿por qué no decirlo así? Las conducciones en estado de embriaguez. Prácticamente lo que hay que ver, por supuesto, partiendo de la conformidad del acusado. Lo que hay que ver es el índice de alcohol en sangre y se ha acabado en los supuestos de conformidad. Pero aún así, el dictado de la sentencia siempre tendría que estar supervisado por el juez. La posibilidad de contradecir, de defenderse, la posibilidad de ser enjuiciado públicamente
Es una posibilidad conectada a las garantías reales del constitucionalismo vigente, pero que arranca ya del constitucionalismo liberal. No me importa que me enjuicien mis enemigos con tal de que lo hagan públicamente. Entonces, los defensores a ultranza de esa justicia robótica dicen, no, la publicidad se sustituye por el código abierto, que yo pueda tener acceso a la programación algorítmica que ha determinado este desenlace. Bueno, yo creo que hay muchas cosas de las que aprovechar o que pueden ser aprovechadas, incluso mejoradas a partir de la inteligencia artificial, pero con la suficiente cautela. Otro punto, y te prometo que termino, otro punto que sí sería de especial interés es, por ejemplo, en la fase de ejecución. La fase de ejecución, tanto civil como penal, hay mucho que podría monitorizarse. Todo lo que es el historial económico, el historial de seguridad social, su solvencia, su insolvencia, todo esto se podía ejecutar con mecanismos, con un software basado en algoritmos, incluso la decisión final, pero eso sí, siempre sometida a lo que sería la decisión última de un juez. La duda es si podemos hablar de una prevaricación del robot, pero eso lo dejamos ya para el próximo curso, y si convendría o no antropomorfizar los robots para que con su toga se sepa que tienen todos ellos una legitimidad, aunque sea ornamental. Pero creo de verdad que la legitimidad que le da a los jueces el ejercicio de la función jurisdiccional por jueces independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley, esa legitimidad que muchas veces podemos considerar que es un enunciado puramente formal. Bueno, eso dice la Constitución. No, eso dice la Constitución y eso es lo que permite decir, mira, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la sentencia de divorcio que me han dictado, pero me la ha dictado una persona que en principio ha valorado las pruebas con independencia. ¿Estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo? Con inamovilidad, nadie le va a hacer nada por haber fallado en este sentido, más allá de un recurso de apelación, y sometida al imperio de la ley. Yo creo que nuestra sociedad no está preparada para asimilar que a mí me han impuesto 8 años de cárcel. ¿Y quién me lo ha impuesto? Un algoritmo. Oye, ¿y qué te ha pasado? Ojo, el algoritmo. El algoritmo. Es que no tengo buena relación con el algoritmo. Por eso yo creo que por más avance que haya de la justicia online, que es fundamental, por más avance que haya en las técnicas de inteligencia artificial, reivindiquemos siempre el rostro humano de la justicia. La justicia tiene que ser siempre una justicia humanizada. Los conflictos sociales tienen que ser resueltos por jueces, no por robots, sin perjuicio de que el juez se valga del robot para el acopio de datos, el acopio de jurisprudencia, el acopio informático de elementos que puedan ilustrar su decisión, pero no nos dejemos cautivar por un escenario cinematográfico en el que un robot, eso sí, antropomorfizado, nos condene en costas cuando perdemos el juicio. Bueno, muchísimas gracias y a su disposición.